y porque hoy tenemos que ver ya un poquito más fuerte. Se va a dar cuenta que poco a poco estamos siguiendo un poco más fuerte en términos de conocimiento de la Biblia. Bueno, a partir de este momento, entonces, iniciamos nuestra clase y en el nombre de Jesús voy a tratar de cubrir, gracias, voy a tratar de cubrir en el horario que dijimos que van a ser clases de 40 minutos. Ya habían pedido unos hermanos ahí que por qué no nos extendíamos, pero estamos tratando de hacerlo lo más accesible posible. Muy bien, el tema de hoy, ya le dijimos que esté siempre anotando, tenga ahí su cuaderno y esté y llevando sus apuntes porque sobre ellos es de que vienen las evaluaciones. Muy bien. Cualquier cosa, si yo puedo ver, me escriben aquí. Muy bien. El tema de hoy es la inspiración de la Biblia. La semana pasada ya dimos inicio concluimos con lo que sería el Nuevo Testamento y hoy vamos a ver lo que es la inspiración de la Biblia. Amén. Muy bien. ¿Qué significa la palabra inspiración? Vamos a ir a un texto que usted conoce y lo vamos a leer. Lo hemos leído muchas veces. Hoy estoy utilizando, por el tamaño de fuente de la letra de mi Biblia de papel, estoy utilizando el, eh, la Biblia de las Américas. Entonces, me voy con usted a segunda de Timoteo, que lo hemos leído muchas Está en veces. los tíos. Hoy Y no. entonces, él dice así, segunda de Timoteo 3, 16, toda escritura es inspirada por Dios. Lo voy a dejar ahí, porque hoy el tema es la inspiración. Toda escritura es inspirada por Dios. Amén. Entonces, ya conoce usted el resto. Muy bien. ¿Qué es inspiración, hermano y hermana? Bienvenidos los hermanos que están entrando. Entonces, ¿qué es inspiración? La inspiración, si quiere copiarlo, es Dios supervisando y dirigiendo a los hombres para escribir sus palabras. Punto. Es el proceso por el cual Dios, como el instigador, trabajó a través de profetas humanos sin destruir sus personalidades individuales y estilos, para producir escritos divinos y llenos de autoridad. Te voy a repetir el concepto porque esto sí voy a necesitar que lo escriba, ¿verdad? Entonces, inspiración es Dios supervisando y dirigiendo a los hombres para escribir sus palabras. Punto. Es el proceso por el cual Dios, como instigador, trabajó a través de profetas humanos sin destruir sus personalidades individuales y estilos para producir escritos divinos y llenos de autoridad. Amén. ¿Por qué que quiero dar una aportación a por qué usted y yo debemos de tener buenos fundamentos sobre la inspiración divina? Bueno, cuando nosotros empecemos a ganar a las almas, que a eso es a lo que queremos ir, ganar almas, nosotros vamos a encontrarnos con personas que van a tener argumentos que nosotros debemos de aclarar.
Aquí quiero, y voy a apuntar, quiero utilizar la analogía de por qué la fe del carbonero. ¿Se recuerda de la historia de la fe del carbonero? Bueno, si no, te la vuelvo a recordar. ¿Cuál es la historia de la fe del carbonero? Es que no lo había puesto aquí. Que en tiempos de allá de la Inglaterra del siglo XIX, los hogares se calentaban con carbón y entonces había una profesión que era andar llevando carbón y vendiendo carbón a las casas. Y Spurgeon narra de que llevando a una casa alguien le preguntó a un carbonero qué creía y qué creía respecto de Dios, y él le dijo: yo creo lo que creen en mi iglesia. Y le volvió a preguntar el que le estaba inquiriendo y le dijo: ¿y en su iglesia qué creen? Bueno, en la iglesia creen lo que cree el pastor. Ah, y usted, su iglesia y el pastor, ¿qué creen? Y él respondió con mucha seguridad: creemos lo mismo. Punto. Esa es la fe del carbonero. Gente que no tiene base para defender lo que cree, ¿verdad? Entonces, no queremos ser así, no queremos tener fe de carbonero, ¿verdad? Entonces, el, usted cuando esté dando su discipulado va a encontrar gente que puede presentar argumentos contra lo que nosotros le enseñamos desde la Biblia. Por ejemplo, hay gente que le va a decir, uno, la Biblia tiene errores, le va a decir. Y usted va a tener que tener esta clase para defender un argumento de ese tipo. O otro argumento que pueden presentarle es, la Biblia ha perdido su significado original a través de todos estos años. Y nosotros tenemos que tener la autoridad en la escritura para responderle a las personas. Muy bien. Vamos sobre la inspiración bíblica. Le voy a dar brevemente algunas teorías. Mire, es que sobre esto es mucho, hermano. Hay algunas teorías, le voy a dar solo tres. Algunas teorías sobre la inspiración. Eh, una, la primera teoría es la teoría del dictado, se le llama así, la teoría del dictado. Los que defienden la teoría del dictado lo que dicen es de que la Biblia literalmente le fue dictada a los autores ungidos, le fue dictada por Dios en cada una de sus palabras. Quienes utilizan esta teoría del dictado, usan como base, por ejemplo, Éxodo 34:27, que lo que nos habla es de, por supuesto, de Moisés, ¿verdad? Cuando está recibiendo eh, la ley, ¿verdad? Entonces, verso 27, entonces el Señor, 34:27 del Éxodo, entonces el Señor dijo a Moisés, escríbete estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. 28, y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, y no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas palabras del pacto, los 10 mandamientos. Estos textos son los que usan de base los que han argumentado la teoría, lo que le llaman la teoría del dictado, de que todos los autores bíblicos recibieron pues, un tipo de dictado como el que el Señor le está diciendo a Moisés. También usan Jeremías capítulo número, vamos hasta Jeremías capítulo número 30.
y el versículo número, bueno, desde el 31 y 2, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo, así dice el Señor, Dios de Israel, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Estos son los textos que utilizan aquellos que, y para finalizar, porque si no, no me va a dar tiempo a terminar la clase hoy, también utilizan como base algunos otros textos quienes han planteado la teoría de que fue dictada, es dictada toda la Biblia de forma literal, palabra por palabra. También utilizan Apocalipsis en su capítulo número 2, cuando empieza el mensaje a las iglesias donde dice 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. O sea, ese término escribe está en el 2:1, en el 8, en el 12 y en el 18. Bueno, solo hemos de decir que esta es una teoría, pero la situación que se confronta con esta teoría es que a la hora de adentrarnos en la escritura, en toda ella, nosotros nos damos cuenta de que hay estilos y características diferentes en los libros. Entonces, esto no estaría en total acuerdo con una teoría de que todas las palabras fueron literalmente escritas como Dios se las dio, porque los estilos de algunos autores se remarcan. Esto no es que lo haya estudiado, solo estudia la gente que sabe de estilos de literatura, ¿verdad? Entonces, a pesar de que es una teoría que suena válida por los textos, no creemos que la teoría del dictado se aplique a toda la Biblia. Dos, la teoría de la inspiración parcial o conceptual. Es interesantísimo, hermano. Usted, ahora que yo le estoy enseñando un poquito más comprometidamente, me ha puesto a estudiar, hermano, me ha puesto a estudiar complicado. No, es una bendición, hermano. Estoy muy bendecido. Bueno, dos, apunte entonces, la teoría de la inspiración parcial o conceptual. Entonces, aquí, los que han argumentado esta teoría es de que Dios no dictó palabras, sino que influyó con ideas o impresiones generales a estos siervos que inscribieron, y ellos se, se expresaron a su manera. Cuando vamos a eso, entonces encontraríamos de que sí, pues entonces ya no es que fueran palabras literales, sí encontraríamos de que algunos, y el ejemplo de ellos es Primera de Corintios 13, de que Pablo tuvo como que la idea influida o la impresión de Dios sobre lo que era el amor, y él la expresó con sus propias palabras. Pero esto quienes utilizan este argumento de la teoría de la inspiración parcial o conceptual, lo hacen como para tratar de justificar de que por eso hay algunos errores, según ellos, en la Biblia, porque hay gente que sí argumenta que hay errores en la Biblia, ¿verdad? Entonces, como para decir, pues si algunos errores existen en la escritura, provienen de que no fueron palabras literales, sino conceptos o ideas los que se trataron de transmitir, y ahí hubo algunos errores. Pero esto estaría en contra de lo que la Biblia determina de sí misma, porque la Biblia de ella misma dice de que es completamente veraz. Salmo 119. Salmo 119, en varios textos, déjame que llegue, y el versículo número, por ejemplo, el Salmo 119,
versículo número 43. Dice así: no quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. Aquí la palabra que es la palabra de verdad, nunca, de mi boca, lo que viene a mí de mi boca es tu palabra, es la palabra de verdad. Y en el Salmo 119 nos vamos también a el versículo 160. La suma, estoy leyendo una versión de las Américas, la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Entonces, ya solo estos versos, y apunte, ya no lo vamos a leer porque si no, no voy a terminar hoy. Cuando nosotros vemos, la Biblia está diciendo de que no fueron conceptos, sino que fueron palabras de Dios. Entonces, no es la teoría del dictado, pero lo que se escribió no es la expresión de los hombres. Bueno, leamos los otros dos textos para avalar de que aunque suenan bien, esas posturas o teorías no son necesarias, no son bíblicamente en la integridad de la palabra totalmente veraces. Parecen posturas, pero no son totalmente veraces, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja, estoy en la Biblia de las Américas, con precisión la palabra de verdad. Amén. La palabra de verdad. O sea, está atribuyendo la palabra de verdad a Dios, no a ideas humanas. Y si nosotros vemos el Evangelio de Juan, capítulo número 17 y versículo número 17 dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, le mencioné esto porque son parte de los argumentos que se pueden encontrar la teoría de la inspiración parcial o conceptual. Estos versos la dejan también fuera de lo que es el concepto de inspiración. Y existe una tercera teoría que es la teoría natural. En esta no hay versículos, estos son argumentos que suponen que los hombres espirituales, cuando digamos espirituales es gente pues que conocía a Dios, pero que eran muy espirituales y muy inteligentes, fueron los que escribieron los conceptos que están en la Biblia. Los autores humanos eran bien espirituales y muy listos y entonces, claro, escribieron las palabras de Dios, pero a través de sus propias, sus propios conocimientos. Pero esa es la peor, ¿verdad? Porque nadie que escribiera una Biblia o que escribiera la palabra de Dios se condenaría en ella, ¿verdad? Entonces, esa es la teoría natural nada más. ¿Cómo entendemos nosotros la inspiración entonces? La inspiración es, vamos a decirlo así, es plena y totalmente verbal o ¿verdad? Para esto sí vamos a segunda de Timoteo, capítulo número 3 y el verso que hemos leído, segunda de Timoteo 3, y leemos hoy sí leemos ya el versículo 15 y 16. Dice así: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces ahora nosotros entendemos que toda la escritura fue inspirada por Dios. O sea, no es hubo inspiración, pero ahora tenemos que explicar un poquito qué es inspiración. Antes de ello, quiero que apunte 2 puntos. La escritura afirma ser la palabra de Dios. La escritura afirma ella misma ser la palabra de Dios. Y punto 2, Dios es soberano para preservar su palabra. Esto es bien importante, hermanos. Esto es bien importante porque aquí voy a hacer solo un paréntesis que no está dentro de la clase, y es de que yo me he encontrado hasta pastores que por andar viendo videos en internet, en YouTube, no me dicen es que esa Biblia no está bien, esta, la otra la manipuló el Vaticano, esta son los Rosacruces, aquella, y ya no creen nada, ¿verdad, hermano? Entonces, esto de la soberanía de Dios en preservar su palabra es muy importante, hermano. Muy importante para que nosotros mismos no nos creamos a veces. Yo también me equivoqué, no nos creamos los argumentos. Alguna nos dieron, mire, esa versión no está buena, a esa le cambiaron no sé cuántas palabras. Pastores, hermano, que a mí me han llegado, no, es que esa Biblia ya me llegó de que le cambiaron no sé cuántas palabras. Es porque no saben cómo fueron traducidas, y eso lo vamos a ver en otro momento. Por el hecho de que la gente, por ignorar, se mete a desechar, anulando la autoridad de Dios que podría preservar su palabra. Bueno, para hacerlo un poco más rápido, Pablo afirma que el mensaje que él llevaba y que llevaban los otros apóstoles era la palabra de Dios. En Primera de Tesalonicenses 2:13, vamos a irnos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. Como les estaba diciendo, mi hermano, no es que vayamos a salir de aquí unos licenciados en teología, sino solo que necesitamos tener, necesitamos tener un fundamento. Ahí se va a dar cuenta que pronto vamos a empezar en lo dinámico para que empiecen, porque no podemos dar todo el año así, para que empiece usted a llevar el mensaje y abrir su discipulado, pero con base. 2:13, primero dice así: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, lo que creéis. Qué versículo tan sólido para demostrar de que pues la palabra es inspirada, ¿verdad? Eso lo está usando Pablo. Recuerda, el tema de hoy es la inspiración divina. Entonces, entonces quiero explicarle, y le voy a ser sincero, explicar solo de alguna manera, explicar solo el término de toda escritura es inspirada por Dios, hermano, eso yo cuando estaba estudiando, le estaba hasta sonriendo, hermano. Realmente necesitamos nosotros hasta conocer nuestro propio idioma, hermano, porque la relación gramatical de los términos es la que nos da el conocimiento y la solidez. Cuando Pablo dice toda escritura es inspirada por Dios en 3:16, la palabra inspirada, el término le voy a decir, es en griego, es theos
neuptos. Ni siquiera ni lo copie, ¿verdad? Teos neuptos, porque eso no lo vamos a preguntar. Pero solo para que sepa, eso es lo que significa inspirado. Literalmente, teos neuptos significa Dios respiró o sopló. Eso es lo que literalmente significa. Toda la palabra inspirada por Dios significa Dios respiró, sopló o exhaló. A ese nivel es la palabra de Dios, la palabra escrita, la palabra que Dios exhaló. A eso se está refiriendo. Y una traducción que nos quedaría mejor entonces es de que toda escritura es exhalada por Dios, posiblemente. Exhalada por Dios. Entonces, pero está hablando de toda escritura y de la inspiración de toda la escritura, ¿verdad? Entonces, toda la escritura es de inspiración o de exhalación divina. Esto nos debe de ser a nosotros. ¿Para qué está recibiendo esta clase? El día que usted entre con alguien que le va a argumentar o que le va a decir las primeras de que la Biblia tiene errores o que la Biblia ha cambiado o que usted le podrá argumentar con plena seguridad que no, la Biblia con versos bíblicos declara ella misma de que la Biblia fue inspirada literalmente por Dios, fue respirada, fue exhalada, fue soplada por Dios. Todas las palabras vienen por inspiración divina y para ello vamos a leer unos textos. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Dice así: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ahora voy a entrar aquí en un punto conceptual. El asunto es que cuando uno oye la palabra profecía, siempre por su experiencia se va a los cultos y a las hermanas o hermanos que se levantan en un don profético, así dice el Señor. Pero aquí está hablando cuando habla de profecía, habla de la palabra escrita, porque se le llamaban, a los que hablaban de parte de Dios se les llamaban profetas, porque hablaban de parte de Dios. Entonces, dice aquí que ninguna profecía de la escritura es de asunto personal porque ninguna de estas fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios y eso quedó escrito. Vamos al Salmo 16, por favor. Creo que ya solo vamos a poder, ya no, dejaremos para la próxima clase para no hacerlo corriendo el segundo punto sobre la soberanía en preservar el Señor su palabra, Salmo 16 y versículo número, leemos, perdón, es que agarré una Biblia que no uso usualmente por el tamaño de la letra, porque ya no muy me dan los ojos. Entonces leemos los versículos del 7 en adelante. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto delante de mí porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija y también, eh, y también mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción.
Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, y en tu diestra deleites para siempre. Entonces, lo que está hablando el salmista básicamente es lo que parte del verso 7. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. ¿Por qué? Porque el Señor es el que me aconseja. Entonces, y de ahí deviene toda su confianza en el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor, como el Señor me aconseja, la instrucción en verdad viene a mi corazón y de ahí proviene mi confianza en Dios. Y vamos también a ir al libro de los Hechos, a ver si todavía tengo, creo que todavía tengo un par de minutos. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo número 13, y vamos a tratar de realmente de recibir el equipamiento y ayuda de las hermanas maestras que me van a ayudar con esto para hacerse lo más gráfico. Hechos 13, versos del 32 en adelante, dice, Hechos 13, 32, y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, hijo mío eres tú, no yo te he engendrado hoy. Y en cuanto, es que perdonen, voy a pasar la Biblia donde está la luz, hermano, que no, no logro leer. Dice, le leo otra vez, y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: os daré santas y fieles misericordias prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, ¿qué es lo que está afirmando este texto? La promesa hecha a los padres. Dios la cumplió. La cumplió resucitando a su hijo porque lo había prometido en el Salmo 2. Y que le resucitó, Dios le había hablado también en las palabras que le había dado a David. Y en el verso 35, en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué significa esto? Entonces, de que todo lo que aconteció estaba escrito porque tenía una inspiración divina. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la clase y en el nombre del Señor Jesucristo, creo que ya tiene usted, con esta breve clase que pudiera haber sido más extensa, ya tiene usted pues lo necesario para ponerle fundamento a que la Biblia es confiable porque tiene una inspiración totalmente divina. Amén. Voy a cerrar ya la clase. Lo hago de 35 minutos porque ya veo de que los conceptos son conceptos, voy a decirlo así, teológicos.